Buenas tardes. El día de hoy tenemos la sesión de gobierno de datos a cargo de la ingeniera Denia Escudero, es especialista aquí en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Dania, empecemos. Ok, buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Juan Carlos. Es un gusto estar aquí para explicarles más acerca del gobierno de datos. Voy ahora a compartirles la presentación. Sí, se puede ver tu pantalla. Ok, perfecto. Sí, está correcto. Bien. Ok, empezaré dando una introducción acerca de dos conceptos importantes que son el gobierno y la gestión de datos. Las entidades públicas producen grandes cantidades de datos para brindar servicios, atender a los ciudadanos y a la vez solucionar problemas públicos. Es muy importante considerar que las entidades de la administración pública administran sus datos como un activo estratégico, de tal forma que se garantice que estos se recopilen, procesen, publiquen, almacenen y sean puestos a disposición durante el tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado. Un concepto que probablemente hayan escuchado antes o muchas veces es el de agregar valor. En el contexto de los datos, ¿en qué se traduce? ¿Qué significa agregar valor a los datos? En primer lugar, implica compartir estos datos con otras organizaciones, sean del sector público, sector privado u otros también sectores de la sociedad, generando un beneficio a toda la ciudadanía en general. Segundo, también agregar valor a los datos significa poder brindar servicios de mayor calidad a los ciudadanos. Asimismo, también permite integrar datos para mejorar la eficiencia de los procesos y crear servicios más inteligentes. Además, permite descubrir patrones de comportamiento de los ciudadanos de tal manera que se les pueda brindar servicios con la finalidad de poder mejorar su calidad de vida. Y por último, implica proporcionar datos abiertos a los ciudadanos para poder generar valor. Por ejemplo, les ayuda a crear nuevos emprendimientos, también a impulsar la ciencia y la innovación mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Todo esto en beneficio del país. Continuaré con lo que es el ciclo de vida del dato. El ciclo de vida del dato comprende una serie de etapas o procesos esenciales que atraviesan los datos para convertirse en información. El ciclo de vida del dato abarca múltiples etapas, empezando por la recopilación o producción. La recopilación o producción consiste en crear, capturar o ingresar datos u obtenerlos de fuentes externas. Por ejemplo, una forma mediante la cual se pueden obtener datos es la de realizar encuestas a los ciudadanos o realizar censos. Otra forma también mediante la cual se pueden obtener datos es para acceder a un determinado servicio, los ciudadanos pueden ingresar sus datos dentro de un sistema web y este sistema captura dichos datos. La segunda etapa del ciclo de vida de los datos es la del procesamiento, que consiste en limpiar, transformar, estandarizar datos, etc. Muchas veces cuando se generan o recopilan datos, no necesariamente van a encontrarse listos para poder ser utilizados. No necesariamente van a estar listos para realizar un análisis
e inmediatamente obtener los resultados o gráficos estadísticos o la finalidad con la que se quieran emplear. Puede ser que los datos, por ejemplo, se encuentren en un formato distinto al esperado. Por ejemplo, puede ser que yo tenga montos y tal vez en algunos casos estén en dólares y en otros casos estén en soles. Y para yo poder hacer operaciones, todos tienen que estar en una misma moneda. Entonces, este tipo de, de actividad es la que, por ejemplo, yo podría hacer en la etapa de procesamiento de los datos. También otra situación que podría ocurrir cuando trabaje con datos, por ejemplo, es que encuentre datos que no sean necesarios, datos que no me vayan a servir para mi análisis y por lo tanto yo los tenga que eliminar. También otra posibilidad es que exista data o registros, eh, filas duplicadas, que yo tenga la información de un mismo ciudadano repetida varias veces. Entonces yo también tendría que eliminar todas las duplicidades de información. Este tipo de actividades como la que les acabo de mencionar es la que se suele realizar durante la etapa de procesamiento de los datos. La tercera etapa del ciclo de vida del dato es la del almacenamiento, en la cual los datos son guardados, sea en servidores propios que pueda tener la entidad, o como se le diría on-premise, o en la nube, que por ejemplo podría ser las más famosas, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, entre otras. En esa etapa también se consideran diversos aspectos como la seguridad, el respaldo y la recuperación de los datos. Es posible que pueda existir algún tipo de riesgo informático o vulnerabilidad que se pueda materializar, o de lo contrario, que exista alguna incidencia técnica con el servidor que almacena los datos, o que los datos por algún motivo, sea algún error humano o algún otro tipo de incidencia puedan borrarse. O también mientras se trabajan con los mismos datos, pueden presentarse errores y por lo tanto el tener un respaldo de los datos, de las bases de datos, de la información, tener un backup, ayuda muchísimo a poder subsanar todo tipo de errores o poder mitigar diversos riesgos informáticos que se puedan tener y así evitar una interrupción grande que pueda perjudicar a los servicios que se puedan brindar a los ciudadanos, como también que puedan perjudicar a los mismos procesos que tiene la organización. Una cuarta etapa del ciclo de vida del dato es la de la publicación, en la que los datos, luego de haber sido limpiados, estandarizados, ya están listos para poder ser empleados para análisis. También para visualización. Se pueden generar tableros de control o dashboards en las que se contienen, por ejemplo, diversos gráficos estadísticos, como histogramas, gráficos de barras, gráficos circulares, los que me pueden permitir comparar resultados. Por ejemplo, con un tablero de control o con este tipo de gráficos, yo podría comparar la variación de presupuesto de un año a otro, o también podría analizar la cantidad de expedientes judiciales tramitados y diversos otros tipos de análisis más de otras temáticas. Dentro de la etapa de la publicación, también se pueden realizar modelamiento a los datos. Por ejemplo, si se quisiera predecir cuántos expedientes judiciales se van a tramitar durante el año o durante el próximo año, durante un determinado periodo de tiempo, o también determinar qué acciones podría tomar para optimizar la atención de diversos expedientes. Entonces, aquí el crear modelos de predicción
o modelos de recomendación o lo que se conoce como analítica prescriptiva se realiza en esta etapa de publicación de los datos. Asimismo, durante esta etapa se pueden también crear soluciones de inteligencia artificial, que como vemos al día de hoy es una tendencia que cada día va creciendo más, va creciendo exponencialmente. Por ejemplo, se podrían crear chatbots. Asimismo, también en la etapa de publicación se puede emplear la minería de datos, que es el encontrar patrones ocultos a partir de los datos que ya se tienen. La quinta etapa de los datos, que es la de la apertura o distribución, consiste en lo siguiente. Es aquella etapa en la que los datos, considerando lógicamente la protección de datos personales y o sensibles, los datos ya son publicados en portales abiertos para que la ciudadanía y otros sectores de la sociedad puedan emplearlos para diversos fines, como les iba comentando anteriormente en la sesión. Y también para que estos datos puedan ser compartidos entre diversos sectores y también entre diversos organismos mediante la interoperabilidad, lo que voy a detallar de forma posterior en la sesión. Y la última etapa del ciclo de vida del dato es la de archivo o eliminación. En este caso, a un largo plazo, después de un determinado periodo de tiempo, que por lo general suele ser determinado por la entidad, o también va a depender mucho del tipo del dato o cuál es la temática que tiene el conjunto de datos. Estos podrían ser archivados y protegidos a largo plazo para que estén disponibles para su uso si fuera necesario. Es decir, podría suceder que sean datos de, por dar un ejemplo, de hace 10 años y que no se estén utilizando de forma recurrente en la organización, pero que se archivan por si en algún momento fueran a necesitarse. O también en lugar del archivo, lo que podría suceder es la eliminación, que se decida remover o retirar estos datos de forma definitiva de todas las bases de datos y servidores y todas las fuentes que tenga la entidad. Ahora les voy a hablar más acerca del Centro Nacional de Datos al que yo pertenezco y que está a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se encarga de gestionar, dirigir, articular y supervisar la operación, educación, promoción, colaboración y cooperación de datos a nivel nacional. También intercambia información y articula acciones con las entidades públicas, academia, sociedad civil y sector privado para la gobernanza de datos. Comprende diversas temáticas de datos, como el gobierno de datos, que es lo que nos reúne aquí el día de hoy. También la gestión de datos, la ciencia de datos, la infraestructura de datos, la inteligencia de negocios, la analítica avanzada, el análisis de datos, la arquitectura de datos, entre otros. Entre las funciones del Centro Nacional de Datos se tienen las siguientes. Por ejemplo, la de acompañar a las entidades de la administración pública en diversos proyectos de datos. También la de brindar infraestructura y herramientas tecnológicas a las entidades que lo necesiten. Asimismo, una labor bastante relevante es la de establecer protocolos, mecanismos, directivas, lineamientos sobre datos para la adopción de las entidades públicas. Asimismo, realiza actividades de capacitación y promoción en temas relacionados a los datos, como cursos, talleres, charlas, sesiones informativas, entre otros.
Además, proporciona la asistencia de profesionales especialistas en la materia. Y si ustedes quisieran también conocer más acerca del Centro Nacional de Datos, pueden acceder al link que se encuentra en pantalla, que es www.cnd.gov.p. No, perdón, www.gov.p/cnd. Es importante considerar también el marco de gobernanza y gestión de datos. El marco de gobernanza y gestión de datos está constituido por instrumentos técnicos y normativos que establecen los requisitos mínimos o, como coloquialmente se diría, lo mínimo indispensable que las entidades públicas deben implementar conforme a su contexto, a su propio contexto o realidad legal, tecnológica y estratégica, para asegurar que tengan un nivel básico y aceptable, de tal forma que puedan ser recopilados, producidos, procesados, analizados, publicados, almacenados, distribuidos y puestos a disposición. En otras palabras, que los datos gubernamentales puedan ser empleados, puedan ser trabajados, como les iba mencionando con anterioridad, durante todas las etapas de su ciclo de vida. El marco de gobernanza y gestión de datos es dirigido, supervisado y evaluado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en su calidad de ente rector de gobierno de datos. Además del gobierno de datos, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital también es ente rector en gestión de datos, en transformación digital y en gobierno digital. También, si les gustaría conocer más acerca del marco de gobernanza y gestión de datos, pueden acceder a los links, a los enlaces que se encuentran a continuación. El primero contiene la Ley de Gobierno Digital y su reglamento, que son mediante los cuales se crea el marco de gobernanza y gestión de datos. Los que son la Ley de Gobierno Digital, que es el decreto legislativo 1412, y el reglamento es de la Ley de Gobierno Digital, que es el Decreto Supremo 29/2021 PCM, respectivamente. Ahora, el concepto que nos reúne hoy es el gobierno de datos. ¿Qué es el gobierno de datos? El gobierno de datos consiste en la definición de políticas, procedimientos y estándares en temas de datos, de tal forma que se garantice su seguridad, privacidad, precisión y disponibilidad. Además, establece cómo los datos se van a manejar a lo largo de su ciclo de vida en cada una de estas etapas. Es decir, va a establecer cómo es que los datos van a ser obtenidos o generados, cómo después estos datos van a ser transformados, cómo van a ser limpiados o cómo se van a estandarizar. Después, también cómo los datos van a ser almacenados, cómo se van a conservar, cómo también se van a utilizar, si se les va a hacer algún tipo de análisis, por ejemplo. También establece cómo los datos van a distribuirse o cómo van a ser compartidos o distribuidos o aperturados a la sociedad, de ser el caso.
Y finalmente, cómo es que los datos van a archivarse o depurarse. Todo esto tiene que ser de una forma justificable. El gobierno de datos también permite identificar a los actores clave, fomentar su participación, les otorga responsabilidad y se encarga de su alineación y cumplimiento. En otras palabras, el gobierno de datos permite involucrar y responsabilizar a los actores clave en el gobierno de datos. Y por último, el gobierno de datos lo que hace es formalizar la gestión de datos como una función establecida dentro de la entidad. En otras palabras, permite que la gestión de datos esté institucionalizada. Un concepto también relevante que hace justo un momento estaba mencionando es el de gestión de datos. ¿En qué consiste? La gestión de datos es el desarrollo y ejecución de las políticas, procedimientos y estándares para gestionar apropiadamente los datos de la entidad durante todo el ciclo de vida de los datos. En la diapositiva que ven a continuación, va a permitir mostrar de una forma más clara la relación entre ambos conceptos, la relación entre gobierno de datos y la gestión de datos. El gobierno de datos cumple la función de asegurar que los datos sean gestionados correctamente, mientras que la gestión de datos se encarga de gestionar los datos para lograr los objetivos dentro de la institución. En otras palabras, el gobierno de datos se centra en la supervisión, mientras que la gestión de datos se enfoca en la ejecución. A continuación les explicaré cuál es el marco de referencia para la gestión de datos a nivel internacional. Un marco comúnmente empleado a nivel internacional es el DAMA-DMBOK 2, cuyas siglas significan Data Management Body of Knowledge, lo que en español quiere decir el cuerpo de conocimiento de gestión de datos. Este es un marco de trabajo que proporciona un conjunto de mejores prácticas y directrices para la gestión de datos. Todo esto dentro de una organización. Este marco ha sido desarrollado por DAMA International, que es una organización que se dedica a promover la gestión efectiva de los datos a nivel internacional. El DAMA-DMBOK abarca diversos aspectos claves de la gestión de datos y se divide en 10 áreas de conocimiento, que son las siguientes, como se puede ver en la imagen: calidad de datos, arquitectura de datos, modelado y diseño de datos, almacenamiento y operación de datos, seguridad de datos, integración e interoperabilidad de datos, gestión de documentos y contenido, datos maestros y de referencia, Data Warehousing y Business Intelligence, que es en español almacenamiento de datos e inteligencia de negocios, y por último, los metadatos. Si desean profundizar más en lo que es la gestión de datos, les recomiendo, o en alguna de estas disciplinas que les acabo de mencionar, que forman parte de la gestión de datos, les recomiendo leer el DAMA BMBOK. La versión actualizada es la número 2.
Respecto a lo que iba mencionando anteriormente, dentro del gobierno de datos son sumamente relevantes la calidad y la seguridad de los datos. Empezaré explicando qué es la calidad de datos. Calidad es un concepto que se utiliza con gran frecuencia de forma cotidiana en el contexto de los datos. Cuando decimos nosotros que un dato presenta alta calidad? Los datos son de alta calidad en la medida que satisfacen las expectativas y necesidades de los consumidores de datos. Es decir, si los datos son adecuados para los fines a los que desean ser aplicados. Para asegurarnos que los datos posean calidad, es muy importante seguir los siguientes pasos. Tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Empezando por la definición de datos de calidad. Por ejemplo, con las preguntas que podemos ver a continuación. ¿Qué entienden las partes interesadas por datos de alta calidad? Es decir, se tendrían que definir cuáles son los criterios para decir que un dato es de alta calidad. Hay diversos aspectos o criterios que se tendrían que considerar a nivel general. Es decir, criterios que son aplicables a todo tipo de entidad u organización. Por ejemplo, sería asegurarse de que los datos sean exactos, que muestren la realidad, que sean verídicos. También que todos los datos de un mismo tipo y de un mismo formato, es decir, que los datos que están dentro de una misma columna tengan un mismo tipo y un mismo formato. Por ejemplo, aquí, si yo tuviera una columna que es fecha de trámite del expediente judicial y el formato es día, mes y año, debo asegurarme de que dentro de mi base de datos, todos los datos de esta columna tengan el mismo formato. Otro ejemplo también es, si yo tuviera una columna que se llama monto, debería asegurarme de que todos los datos que se tengan sean números. Y dentro de esta columna no podría tener un dato que se encuentre escrito como un texto. También es importante que no se tengan filas duplicadas dentro de un conjunto de datos. Además, es esencial no tener valores nulos o incompletos. Adicionalmente, existen criterios de calidad que pueden variar de acuerdo a la realidad o a las funciones de cada entidad u organización. Por ejemplo, en el caso de un banco que tiene un conjunto de datos acerca de las transacciones realizadas por sus clientes. Este conjunto de datos tiene diversas columnas. Vamos a tocar el caso de dos columnas en particular. Una de las columnas es la de la fecha de transacción, es decir, la fecha y la hora en la que el cliente realiza una compra. Y otra, que es la fecha de proceso, que sería la fecha y la hora en que la transacción es procesada por el banco. Entonces, yo tendría que asegurarme, en este caso, que la fecha y hora del proceso sea posterior a la fecha y hora de transacción. Si yo, dentro del conjunto de datos, viera un caso contrario, en el que la fecha de procesamiento es anterior a la fecha de transacción, quiere decir que estos datos presentan un error. Este es un ejemplo
de un criterio de calidad propio, que es específico, de un determinado tipo de negocio. Para la definición de datos de calidad, también hay otra pregunta clave, que es, ¿cuál es el impacto de los datos de baja calidad en las operaciones y en la estrategia de la entidad? Con esta pregunta se busca saber qué es lo que va a suceder con los procesos, con los servicios que brinda la entidad, qué va a suceder con los objetivos que la entidad se ha planteado, si es que se trabajan con datos de baja calidad y no se toman las medidas correspondientes para corregir dichos errores. Por ejemplo, ¿qué podría pasar si se trabaja con un conjunto de datos que se relaciona con estimaciones de gastos para calcular el presupuesto anual? Podría ser que tenga repetido 2 o más veces el mismo gasto. Entonces, cuando yo calcule el total de los gastos, distorsionaría el presupuesto anual de la organización, distorsionaría los resultados y estaría dando a entender que se van a tener más gastos de los que realmente habrá. Otro caso también podría ser en el que durante mi análisis detecte filas repetidas de ingresos estimados y por lo tanto cuando yo calcule indicadores como el retorno de la inversión, tendría un resultado totalmente diferente al real y refleje que el negocio sea rentable cuando posiblemente no lo sea, no sea tan rentable como realmente había calculado. También otra cosa que podía suceder es que si se tienen datos de baja calidad y este tipo de errores se detectan de forma tardía, la corrección o la subsanación de estos errores va a demandar un mayor tiempo y también un mayor costo en corregirse. Otra pregunta también es, ¿cómo contribuirán los datos de mayor calidad a la estrategia de la organización? En ese sentido, si los datos mantienen una alta calidad, ¿cómo va a ayudar a la entidad a cumplir con sus objetivos estratégicos institucionales? ¿Cómo les va a ayudar a brindar mejores servicios a los ciudadanos? Tener datos de alta calidad permite mejorar procesos, permite también reducir costos, ayuda también a entender mejor los patrones de comportamiento de los ciudadanos, de los usuarios. De tal forma, se van a poder brindar mejores servicios. Es importante también saber qué prioridades impulsan la necesidad de mejorar la calidad de los datos. Es decir, cuáles son los motivos principales o cuáles son los motivadores que lleven a la entidad a mejorar la calidad de los datos. Para cada entidad, para cada organización, para cada negocio, eso puede ser distinto, eso es un aspecto a tomar en cuenta. No necesariamente las prioridades para una entidad o para un sector van a ser las mismas que para otro. Asimismo, es bueno preguntarse cuál es la tolerancia a los datos de baja calidad. En ese sentido, ¿cuál es el margen máximo de error que yo podría aceptar? Por ejemplo, dentro de un conjunto de datos, lo ideal sería no tener errores, pero en todo caso, ¿cuál es lo máximo de error que yo podría aceptar? Otra pregunta clave es, ¿qué gobernanza existe para apoyar la mejora de la calidad de los datos? Es decir, como hablábamos antes acerca de lo que es el gobierno de datos, si es que dentro de la organización, si dentro de la entidad existan lineamientos, políticas, estándares, procedimientos que expliquen cómo es que en cada una de las etapas del ciclo de vida del dato,
desde que los datos son generados o recolectados hasta que son utilizados, publicados y luego archivados o eliminados, si es que de forma documentada se explica cómo es que en cada una de estas etapas se debe mantener una alta calidad de los datos. En ese aspecto o en ese sentido, lo adecuado es que se tengan lineamientos relacionados a la calidad de los datos que sean aplicables a toda la entidad, a todos los procesos, a todos los proyectos, no solamente para algunas áreas. Lo que suele suceder dentro de diversas organizaciones es lo siguiente, que a veces sí se tengan procedimientos para garantizar la calidad de los datos, pero que solamente sean aplicados por algunas áreas de forma independiente. Otra situación también que suele pasar es que dentro de toda la organización se tengan lineamientos de calidad, pero que se sigan de forma práctica, pero no existe una documentación que lo avale o que lo formalice. Y por último, ¿qué estructuras de gobierno adicionales serán necesarias para poder desarrollar y garantizar el cumplimiento de políticas, estándares que aseguren la calidad de los datos? ¿Qué estructura organizacional, qué áreas, qué roles se van a necesitar dentro de la entidad? Para garantizar la calidad de los datos, también es importante conocer el estado actual de la calidad de los datos. Como decía previamente, para definir los criterios de que si un dato tiene calidad, se debe entender cuál es la relación que éste tiene con la organización. Es decir, debo entender cuál es la finalidad del dato, para qué lo voy a utilizar. Es importante comprender cuál es la estrategia a corto, mediano y largo plazo que busca desarrollar la entidad, como también cuáles son sus objetivos estratégicos institucionales. En pocas palabras, es importante entender que los datos tienen un propósito. ¿Para qué? Es tener claro para qué los voy a utilizar. ¿Qué es lo que busco lograr analizando dichos datos? Además, es importante entrevistar a las partes interesadas para identificar los puntos débiles, los riesgos y las necesidades institucionales de la entidad. Muchas veces las partes interesadas no solamente no solamente son las jefaturas o las áreas que trabajen directamente con datos, como tecnologías de la información o áreas encargadas de análisis de datos. Los datos pueden ser generados por distintas áreas y diversas áreas de la entidad también podrían ser los usuarios finales de esos datos, que se van a convertir en información, que va a poder estar consolidada o resumida en un informe, en reportes, en gráficos estadísticos, en tableros de control. Entonces, las partes interesadas son las que tanto van a utilizar estos datos como también las que trabajan con los mismos. Es muy importante contar con el conocimiento de las partes interesadas. Son las que mejor conocen cuáles son las falencias que pueden tener los procesos o las etapas del ciclo de vida de los datos, cuáles son los puntos débiles o los procesos o actividades en las que se detectan mayormente fallas de calidad o cuáles son los riesgos o qué factores podrían hacer que un dato deje de tener calidad. También es importante realizar una evaluación directa de los datos mediante la elaboración de perfiles y otras formas de análisis.
verificar directamente la calidad de los datos con las que se esté trabajando. Por ejemplo, si quisiera analizar la cantidad de expedientes judiciales tramitados, con el conocimiento que como colaboradores tienen, van a poder saber si en un determinado mes, en un distrito puntual, existe un número típico, un número atípico de expedientes, un número muy alejado del promedio. En un caso así, se tendría que verificar si es que se trata de una excepción a la regla o si posiblemente durante alguna de las etapas del ciclo de vida del dato se ha presentado algún error que haya generado que la cifra esté distorsionada. Entonces, esto se puede lograr mediante el uso de perfiles y otras formas de análisis que se pueden llevar a cabo con diversas herramientas de acuerdo a las funciones o a los objetivos que quiere lograr la entidad. Otro aspecto relevante es el de revisar la documentación de las dependencias de datos en los procesos organizacionales. Es esencial que todos los procesos que involucren el uso de datos y las actividades que garanticen el cumplimiento de estándares de calidad estén documentados debidamente para que sean de conocimiento de toda la organización. También es esencial revisar la documentación de la arquitectura técnica y los sistemas de apoyo a los procesos organizacionales. En este caso, para la arquitectura tecnológica, hablamos del hardware, de los equipos, del almacenamiento, como también del software, que son las herramientas o lenguajes de programación que se tienen dentro de la entidad, que van a ser de gran ayuda para poder analizar los datos y también evaluar su calidad. Continuando, también es clave definir una estrategia de calidad de datos. Para ello, como iba mencionando antes, es muy importante comprender y priorizar las necesidades de la entidad. Es decir, siempre debo tener claro que mis datos van a tener un propósito. Hay que asegurarse de que los datos con los que se van a trabajar sean relevantes para satisfacer las necesidades de la entidad. En sintonía con esto, es esencial identificar los datos críticos para satisfacer las necesidades institucionales. De todos los datos que se obtienen o se recolectan, ¿cuáles son los que sí o sí requieren ser utilizados? También se deben definir estándares y normas de calidad de los datos basadas en los requisitos de la institución, que de manera documentada, de manera formal, se deben tener los estándares, las normas de calidad que se deberían utilizar a nivel de toda la entidad. Además, es muy importante evaluar los datos en función de lo que se espera de ellos. Por ejemplo, si ayuda a la entidad a lograr sus diversos objetivos. También se deben compartir los resultados y obtener los comentarios de las partes interesadas. El compartir los resultados de la evaluación de la calidad de los datos, indistintamente de que si se presenta un alto porcentaje de fallas de calidad o no, con un trabajo en equipo, con una retroalimentación acerca de qué pasos se pueden seguir o qué actividades o qué puntos de control se podrían agregar para que la calidad de datos se mantenga alta. Considerando dichos resultados, los resultados de evaluar la calidad de los datos, se deben priorizar y gestionar los problemas según sea el caso.
Los problemas que se puedan tener con la calidad de los datos pueden ser diversos. Por ejemplo, si detecto que la recolección de datos es la que está fallando, es decir, no estoy obteniendo datos que reflejen la realidad, debería revisar por qué la información que estoy obteniendo es incorrecta, qué está sucediendo con la fuente de información. Otro caso, por ejemplo, que podría presentarse es en el que los errores de calidad de datos se presenten después de que los datos sean procesados. Tal vez que los datos no presenten un formato correcto o que existan errores cuando se realiza una limpieza de datos. Tal vez esta limpieza no es realizada de forma completa o las fallas de calidad no se están detectando a tiempo. Entonces, las medidas que puedo tomar de acuerdo a cada problema son distintas. También se deben identificar y priorizar las oportunidades de mejora, no solamente cuando la calidad de los datos sea baja. Con la calidad de los datos siempre hay que tener una mentalidad de mejora continua, ver qué medidas me van a ayudar a mejorar la calidad. Además, se debe también medir, supervisar e informar sobre la calidad de datos. Es recomendable, es muy importante utilizar indicadores que numéricamente van a permitir saber si es que la calidad de datos es adecuada o no. Y los indicadores que voy a escoger van a depender mucho de la realidad propia de la entidad, qué objetivos tiene, qué prioridades tiene. Ejemplos de indicadores podrían ser porcentaje de valores duplicados, también la cantidad de conjunto de datos que no presenta errores, etcétera. Y estos indicadores deben ser controlados, monitoreados todo el tiempo. Y estos controles de calidad deben integrarse en todos los procesos. Y por último, es imprescindible también gestionar los metadatos producidos a través de los procesos de calidad de datos. Los metadatos son los datos de los datos, es decir, cuál es el origen del dato, de qué fuente proviene, cuál es el formato que presenta, qué significa el dato, cuál es el tipo del dato. El conocer los metadatos y gestionarlos adecuadamente va a permitir poder llevar a cabo procesos de evaluaciones de calidad de una forma más exitosa. También respecto a la calidad de datos, yo también les comento que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ha realizado mesas de trabajo de datos abiertos. Una de estas mesas de trabajo ha sido la de calidad de datos, en las que justamente se ha proporcionado diversos lineamientos, recomendaciones, se ha explicado a un mayor detalle qué es la calidad de datos, en qué consiste, también cuáles son los errores más comunes de calidad de datos. Podría ser, acá yo les he ido mencionando algunos, ejemplificando. Por ejemplo, les he hablado de valores duplicados, valores nulos, algunos casos particulares de negocio. En la mesa de trabajo que yo les comento, se abarca este tema a un mayor detalle, se profundiza más en cómo identificar estos errores, como también se habla acerca de qué medidas se recomiendan para poder mantener una calidad de datos dentro de toda la entidad. Porque aquí es muy importante también considerar que la calidad de datos, como también el gobierno de datos, no solamente es una tarea
de las áreas de tecnologías de la información o no solamente es tarea del área de planeamiento o del área de analítica avanzada. Todas las diversas áreas de la entidad, también todos los colaboradores, de una forma directa o indirecta, trabajan con datos, sea de una manera tal vez más profunda o no, pero es muy importante tener en claro que con una mayor calidad de datos se va a poder garantizar cumplir con los objetivos estratégicos institucionales de una forma más efectiva, más exitosa. Los procesos van a ser más eficientes, existirán muchos menos errores, etcétera. Y bueno, en fin. Ahora vamos a ir a un receso de 10 minutos y después les explicaré acerca de la seguridad de los datos. Bien, Denia, bueno, hacemos el corte y volvemos en 10 minutos. También se estará enviando el enlace. Bien, continuamos con la segunda parte. Dania, te dejo. Sí, perfecto, Juan Carlos, gracias. Ahora, continuando con la segunda parte de la sesión, rápidamente antes de iniciarla, les comento que les compartí por el chat el enlace de YouTube por el cual pueden visualizar el taller de calidad de datos, el cual les estaba comentando justamente antes de irnos al receso. Con ese van a poder informarse más acerca de cómo mantener una calidad alta de datos. Voy a volverles a compartir la presentación. Ahora continuaremos con la segunda parte de la sesión como tal, en la que voy a empezar a explicarles acerca de la seguridad de los datos, que también es un concepto que ya deben haber escuchado de una forma bastante frecuente. La seguridad de los datos incluye la planificación, el desarrollo, la ejecución de políticas y procedimientos de seguridad para proporcionar la autenticación, la autorización, el acceso y la auditoría adecuados de los datos y de los activos de información de la entidad. El objetivo de las prácticas de seguridad de los datos es el de proteger los activos de información de acuerdo con la normativa vigente sobre privacidad y confidencialidad, también de los acuerdos contractuales y de los requisitos de la entidad. Para explicar el concepto de seguridad de datos de una forma más sencilla, les mostraré cuáles son los pilares de la seguridad de datos, los que son tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Empezando por la confidencialidad. Este pilar implica que se debe asegurar que solamente el personal autorizado tenga acceso a los datos. Por ejemplo, que dentro de una base de datos o dentro de la misma organización o de la misma entidad, no todos los colaboradores van a tener un acceso libre a los datos. Todo esto va a depender bastante de cuál es la finalidad con la cual se van a utilizar los datos, en qué procesos se van a emplear. Y sobre todo, eso también depende del tipo del dato con el que se esté trabajando. Sobre todo, haciendo un gran énfasis en datos personales. Los datos personales que permiten identificar, sea de manera individual o estos datos en su conjunto, permitan identificar a una persona. Por ejemplo, nombres, apellidos,
número de documento de identidad, su dirección, su edad, como también existen datos sensibles, que pueden ser el sueldo, el saldo de sus cuentas bancarias. Entonces, la confidencialidad de los datos es muy importante de mantener, pero sobre todo, como les iba mencionando, de los datos personales y o sensibles. El segundo pilar de la seguridad de los datos es el de la integridad, es decir, que se debe garantizar que los datos no sean modificados de una forma no autorizada. En ese sentido, es muy importante mantener un registro de qué usuarios o qué colaboradores son los que pueden acceder a los datos y que solamente dichos datos sean modificados si es que realmente fuera necesario y que esto sea de una forma autorizada y que únicamente se realice si es que sus funciones lo requieren. Es muy importante que dentro de una base de datos o en cualquier proceso que implique el manejo de datos, se tenga muy claro o se tengan muy claros cuáles son los roles y cuáles son los permisos que se les va a dar a determinados colaboradores para el acceso y el tratamiento de los datos. En ese sentido, cuando hablamos de integridad de los datos, es que los datos siempre deben también reflejar la realidad, que no se deben modificar porque sí. La modificación de los datos debe ser de una forma justificada y autorizada. Y por último, el tercer pilar de la seguridad de los datos es el de la disponibilidad. ¿Qué quiere decir la disponibilidad? Esto es que se pueda tener acceso a los datos cuando sea necesario. Por ejemplo, no es que dentro de la entidad solo pueda acceder a datos el colaborador que esté a cargo de la administración o que sea el administrador de la base de datos. Si para el desarrollo de tus funciones, de ciertas funciones, requieres emplear algunos datos determinados, estos deberán estar disponibles, siempre y cuando, como yo iba diciendo, sea de forma justificada, únicamente para los fines que corresponda y respetando la confidencialidad. Existen también requerimientos de seguridad de los datos, que se dividen en 4 categorías, como podemos ver en la imagen a continuación. Preocupaciones de los interesados, regulaciones gubernamentales, necesidades de acceso y preocupaciones legítimas de la entidad. Empezando en primer lugar por las preocupaciones de los interesados. Es esencial mantener la privacidad y la confidencialidad de la información de los ciudadanos, como también se debe tomar en consideración la actividad de los socios institucionales o los aliados estratégicos de la entidad. En segundo lugar, las regulaciones gubernamentales. Es muy importante cumplir con las normativas que regulan o que restringen el acceso a la información, empezando por la Ley 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales, como también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y también los derechos de acceso y rectificación de los datos. Tercero, las necesidades de acceso. Respecto a este punto, la seguridad de los datos debe ser proporcional al nivel de riesgo y tipo de los datos tratados. Como les iba mencionando con anterioridad, por ejemplo, si los tipos de datos
con los que voy a trabajar, los tipos de datos a los que se les va a aplicar un tratamiento. Son datos personales, datos que permiten identificar a un ciudadano o a una persona. O son datos sensibles, como información bancaria, propiedades, sueldos. A este tipo de datos se les tiene que otorgar medidas más estrictas de seguridad de los datos. Porque si estos son vulnerados y la seguridad es vulnerada, el riesgo que se puede materializar es mucho mayor. Como también se tienen que considerar los roles y las responsabilidades que deben estar bien definidos dentro de la entidad para que exista un acceso y mantenimiento adecuado de los datos. Y por último, las preocupaciones legítimas de la entidad. Es importante proteger la información estratégica, como también la propiedad intelectual institucional y también el conocimiento propio que se pueda tener acerca de las necesidades de los ciudadanos. Ahora, a continuación, les voy a explicar acerca de dos conceptos muy importantes dentro del sector público, que son la interoperabilidad y los datos abiertos. Empezando, como les iba comentando al inicio de la sesión, los datos gubernamentales son un activo estratégico que las entidades públicas administran, considerando las necesidades de información, considerando los riesgos y la normatividad vigente en materia de gobierno digital, seguridad digital, transparencia y protección de datos personales. Entonces, ¿qué son los datos abiertos? Los datos abiertos son aquellos datos gubernamentales que se caracterizan por lo siguiente. Primero, que se encuentran en formato digital, es decir, que se encuentran o que están disponibles en un formato que se puede leer y procesar por computadora. La segunda característica es que son estandarizados, es decir, que siguen un formato uniforme para asegurar su consistencia. Tercero, son comparables, ya que los datos se pueden comparar entre diferentes conjuntos, es decir, yo puedo comparar varios conjuntos de datos para un análisis. Por ejemplo, si yo tuviera un conjunto de datos acerca del presupuesto del sector economía del año 2023, yo lo puedo comparar con el del año 2024, con el 2022 y así sucesivamente. Y cuarto, la cuarta característica es que los datos abiertos son accesibles desde Internet. Se pueden obtener de forma sencilla por este medio. Cabe resaltar que los datos abiertos tienen un alto potencial para ser aprovechados. Por ejemplo, se pueden utilizar para el desarrollo de aplicaciones, para también realizar investigaciones, analizar oportunidades de negocios, impulsar el desarrollo económico del país. También los datos abiertos permiten el ejercicio del control ciudadano, como asimismo ayudan a diseñar políticas públicas en beneficio de toda la población. Todo esto considerando siempre el derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos. En la siguiente diapositiva se puede ver el modelo de datos abiertos gubernamentales del Perú que ha sido creado en el año 2017. Básicamente consiste
en que existe una demanda de datos abiertos por parte de los ciudadanos y también otros sectores de la sociedad. Entonces, con la finalidad de poder cubrir dicha demanda, se llevan a cabo procesos operativos como en general todo lo que esté relacionado al ciclo de vida de los datos. Son recopilados o son obtenidos después cuando pasan por un tratamiento, limpieza, después cuando son publicados, después cuando se les realiza un mantenimiento y finalmente los datos abiertos pueden ser reutilizados. Con la finalidad de que estos procesos operativos se lleven a cabo con éxito, existen procesos estratégicos como la gestión estratégica, la comunicación y el sistema de monitoreo y de evaluación, como también existen procesos de soporte como el marco institucional y normativo que puede tener cada entidad y sobre todo aquel emitido por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es el ente rector en gobierno y gestión de datos a nivel nacional. También otro proceso de soporte es el de infraestructura tecnológica. En ese sentido, se van a emplear o se pueden emplear diversas herramientas o lenguajes de programación, como también hardware, todo de acuerdo a cómo trabaja cada entidad para que los datos tengan un formato adecuado y finalmente sean difundidos estos datos abiertos, compartidos con diversos sectores de la sociedad. Otro proceso de soporte también es el ecosistema de datos abiertos. Y por último, la gestión del cambio cultural. En el caso de la gestión del cambio cultural, la cultura organizacional de la entidad debe tener un enfoque orientado a los datos. Es decir, que se fomente el uso de datos de una forma adecuada, que se gestionen de una forma correcta, garantizando su calidad, seguridad, su disponibilidad, su precisión, entre otros. Continuando con el tema de los datos abiertos, existen diversas plataformas que se utilizan para la apertura de datos. Como pueden ver en pantalla, por ejemplo, se tiene el portal de transparencia estándar, conocido por sus siglas PTE. Aquí pueden ver el enlace mediante el cual pueden ingresar. A través de este portal se puede acceder a toda la información pública de todas las entidades del Estado peruano, como aquella relacionada a la contratación de bienes y servicios. También el registro de visitas, también sobre los proyectos de inversión, el presupuesto, el personal, entre otros. Además, existen dos plataformas que son administradas por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que son la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, o PNDA, que son sus siglas. Este es el enlace por el cual pueden acceder. Y la plataforma GeoPerú, abajo también pueden ver su enlace. En lo que va transcurriendo la sesión, voy a hablarles más acerca de estas dos plataformas. Empezando por la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, como les iba indicando, es administrada por la PCM a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ente rector en Gobierno Digital en el país, que tiene entre sus funciones la aprobación de normas y estándares para promover el desarrollo e implementación de los datos abiertos en el Perú, así como supervisar su cumplimiento. Como pueden ver en pantalla,
En la Plataforma Nacional de Datos Abiertos se pueden encontrar todos aquellos conjuntos de datos que pueden ser de interés público y se encuentran divididos en diversas categorías temáticas. Por ejemplo, economía y finanzas, gobernabilidad, desarrollo social, transporte, medio ambiente y recursos naturales, entre otras. En esta imagen, por ejemplo, pueden ver un conjunto de datos o un dataset acerca de la lista de beneficiarios del programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Quindío. Hacia fines del año pasado, del 2024, en la plataforma de datos abiertos se tienen publicados más de 15.000 datasets o conjuntos de datos, así como se han registrado más de 1.200 usuarios nuevos. Y hacia esa misma fecha, 258 entidades publican conjuntos de datos en la PNDA. En esta imagen que pueden ver al extremo derecho superior, se puede ver las estadísticas de la cantidad de usuarios que visitan la plataforma por país. Como en la imagen de abajo están las estadísticas de algunos conjuntos de datos publicados que, como les iba diciendo, son de diversas temáticas. Por ejemplo, un dataset trata de beneficiarios del bono pescador del Ministerio de la Producción. Otro es acerca de la encuesta nacional sobre relaciones sociales. Otro de la encuesta nacional de hogares realizada por el INEI. Otro también que es la construcción de predios del contribuyente en la Municipalidad Distrital de Los Olivos. Y existen también, como pueden ver, y tanto en esta imagen como si exploran más la plataforma, existen datasets de diversas temáticas. Ahora les hablaré acerca de la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, conocida mayormente como GeoPerú, que es una plataforma digital única de integración de datos espaciales o georreferenciados y estadísticos de las entidades públicas. Tal como pueden visualizar, a fines del 2024 se tienen más de 1.244 capas georreferenciadas y 29 categorías de información, y hacia tal fecha 244 entidades publican en GeoPerú. Esta plataforma contribuye a la toma de decisiones estratégicas con enfoque territorial. En esta plataforma se tienen mapas del territorio nacional con distintas capas de información proporcionadas por diversas entidades públicas. Por ejemplo, aquellas relacionadas a pobreza, también a infraestructura, a proyectos de inversión, a programas sociales, saneamiento, salud, educación, actividades económicas, trabajo, proyectos de agricultura, turismo, violencia de género, entre otros. También para complementar lo que es la información o las capas de información que se encuentran en la plataforma GeoPerú, también ustedes pueden acceder al catálogo nacional de metadatos, en los cuales se detalla un mayor detalle acerca del significado de cada una de estas capas y de las estadísticas que van a encontrar en GeoPerú. Ahora, como les iba comentando, para una de las etapas del ciclo de vida del dato, específicamente la etapa de la distribución, se mencionó también el concepto de interoperabilidad. ¿Y qué es la interoperabilidad? Es la capacidad
de diferentes sistemas, plataformas y organizaciones para intercambiar, interpretar y procesar datos actualizados y confiables de diferentes fuentes con el fin de facilitar la toma de decisiones. Por ejemplo, entre distintas entidades se pueden integrar datos que se relacionan entre sí para un determinado proyecto o para satisfacer necesidades específicas de la sociedad. En el ejemplo mostrado a continuación, el Instituto Geográfico Nacional puede tener conjuntos de datos relacionados a topografía e hidrografía, mientras que el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, tiene conjuntos de datos acerca del clima, como los diversos municipios pueden tener conjuntos de datos acerca del catastro, es decir, el registro administrativo que contiene información acerca de los bienes inmuebles en un territorio. Y el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, puede tener datasets o conjuntos de datos relacionados a los peligros de desastres. Toda esta información anteriormente mencionada, por ejemplo, puede ser integrada en línea mediante un servicio web de mapas. Asimismo, para fomentar la interoperabilidad, se tiene a disposición la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, conocida por siglas PIRE, que es una infraestructura tecnológica que permite implementar servicios públicos en línea por medios electrónicos e intercambiar electrónicamente información entre entidades públicas a través de Internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles. Esta plataforma contribuye a la mejora de la atención de la ciudadanía, ya que simplifica los trámites administrativos, también simplifica los procesos de negocio de las entidades públicas, como también permite reducir los costos gracias a la reutilización de la información y funcionalidades. Y sobre todo, como iba indicando, permite la cooperación entre diversas entidades públicas sin distinción de su nivel de desarrollo tecnológico. A continuación, en esta siguiente parte de la sesión, se tratará el rol de los participantes en el gobierno de datos. Como se indicaba, para tener un gobierno de datos exitoso dentro de la entidad, con estándares, políticas, lineamientos relacionados a datos, es muy importante tener una estructura organizacional bien definida y que se encuentre formalizada dentro de la institución. En el caso puntual de los datos abiertos, en esta imagen se muestran roles que permiten una gestión eficiente, responsable y colaborativa en apertura de datos. Empezando por el titular de la entidad, que ocupa el nivel más alto de responsabilidad, cuya función principal es la de aprobar la política de datos abiertos, lo que le otorga un respaldo institucional y asegura el compromiso desde la alta dirección. Luego se tiene al Comité de Gobierno y Transformación Digital, que revisa la política de datos abiertos antes de ser aprobada, garantizando que ésta se alinee con los objetivos estratégicos institucionales. Dentro de este comité destaca el rol del líder de gobierno y transformación digital, quien se encarga de ser un articulador entre los niveles directivos y los niveles operativos de la entidad. Después está el oficial de gobierno de datos, que se encarga de coordinar y supervisar actividades relacionadas con la gestión y apertura de datos. Y finalmente, el equipo técnico de apertura de datos,
que está conformado por diversos roles. Por ejemplo, el de un coordinador, que lidera las actividades técnicas relacionadas a datos abiertos. La parte técnica, que gestiona aspectos tecnológicos y de calidad de los datos abiertos. La parte de comunicaciones, que asegura una difusión clara y accesible de los datos abiertos. Y la parte jurídica, que se encarga de garantizar el cumplimiento normativo y las regulaciones de protección de los datos abiertos. En resumen, el equipo técnico de apertura de datos posee las funciones de formular la política de datos abiertos de la entidad, identificar los conjuntos de datos abiertos y publicarlos en las plataformas correspondientes, según sea el caso, sea la Plataforma Nacional de Datos Abiertos o sea la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, GeoPerú. Regresando al concepto de gobierno de datos, hay que tener muy en claro lo siguiente. El gobierno de datos no es un proceso que se realiza una sola vez. Tampoco es un proceso cíclico. Es decir, que el gobierno de datos no es que se planifique para cada 2 o cada 3 años. El gobierno de datos busca establecer políticas, lineamientos, estándares, busca ofrecer una visión a largo plazo acerca del uso de datos a nivel de toda la entidad. Además, el gobierno de datos no está bajo responsabilidad de una sola área de la entidad. No es solamente, por ejemplo, se asocia muchas veces con que el gobierno de datos o las actividades relacionadas a datos solamente están a cargo de áreas de tecnologías de la información. Esto no es así. El gobierno de datos es responsabilidad de todas las partes interesadas, de todas las partes involucradas en el uso de los datos, en sus distintas etapas del ciclo de vida. De una forma más general, existen diversos roles y responsables para el gobierno y la gestión de datos. Vamos a empezar de una forma más amplia, más general. Tenemos a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, conocida por sus siglas SGTD, que es el ente rector en materia de transformación digital y también de gobierno de datos. Después, dentro de cada entidad, se tiene el Comité de Gobierno y Transformación Digital, que se encarga de evaluar, priorizar e implementar proyectos para la transformación digital de la entidad, estableciendo políticas y directrices institucionales en la materia, en cumplimiento con los lineamientos y las normas emitidas por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. También hace un momento les mencioné al oficial de gobierno de datos. Su función es la de asegurar el uso ético de los datos y de las tecnologías digitales dentro de la entidad, como también la de proponer iniciativas de innovación basadas en datos y también la de fomentar una cultura organizacional basada en datos, la de articular y gestionar el uso de datos gubernamentales y también de asegurar la calidad e integridad de los datos que contribuyan a la creación de valor público. Otro cargo también muy importante es el del oficial de datos personales, que se encarga de velar por el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales dentro de la entidad. Después, los dueños de procesos. Si bien no necesariamente son colaboradores que estén dentro de áreas de tecnologías de la información, cumplen también una responsabilidad importante
en el gobierno y gestión de datos. Ellos son responsables de procesos operativos dentro de la entidad y por lo tanto también son responsables de los datos que se usan en dichos procesos. Poseen funciones como, por ejemplo, garantizar la calidad de los datos utilizados en sus procesos y promover la mejora continua en la gestión de datos dentro de los procesos que lideran. Estos roles anteriormente mencionados son imprescindibles, obligatorios para implementar el gobierno de datos de una forma exitosa y duradera dentro de la entidad, como el caso del oficial de gobierno de datos, que debe ser designado por el titular de la entidad de manera formal, por ejemplo, mediante una resolución o un oficio, esto es según el caso de cada entidad. Y esta designación después debe ser comunicada a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la que también ha emitido una directiva que indica, que señala cuál es el perfil y cuáles son las responsabilidades que debe cumplir un oficial de gobierno de datos. Otros roles para la gestión de datos son los siguientes. Empezando por la unidad productora de información, que es el área dentro de la entidad que tiene a su cargo elaborar datos por el ejercicio de sus funciones o a instancia de un mandato legal. Después está la unidad responsable de información, que es el área dentro de la entidad que se encarga de custodiar y ejecutar la clasificación y validación de la información. Otro rol es el de la unidad centralizadora, que es el área o áreas dentro de la entidad que se encargan de consolidar, descentralizar la información. Y por último, la unidad distribuidora de información, que son el área o las áreas de la institución que tienen a su cargo la distribución de la información conforme a los requerimientos de usuarios internos y externos a la entidad, sus perfiles, sus niveles de acceso y la normatividad vinculante. De acuerdo con la naturaleza de la entidad, de acuerdo con los recursos de las que ésta dispone, según sus procesos, puede incrementar las áreas o los roles que van a ser responsables del gobierno y la gestión de datos. Existen ahora diversas entidades públicas que ya están implementando su gobierno de datos. Por ejemplo, el Banco de la Nación, Indecopi, INEN, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que es el INAIHAM, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Seguro Integral de Salud, el SIS, el Ministerio de Educación, MINEDU, la ONP y el INS, el Instituto Nacional de Salud. Quisiera comentarles que el Centro Nacional de Datos, que está bajo cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, dispone del modelo de evaluación de la madurez del gobierno y gestión de datos en las entidades de la administración pública, que sirve de punto de partida para la implementación del gobierno de datos de la entidad y le permite identificar oportunidades de mejora y establecer una hoja de ruta clara para alcanzar la madurez deseada en la gestión de datos, lo que finalmente va a contribuir a una toma de decisiones más informada y más efectiva. Si ustedes desean una mayor información acerca de este modelo de evaluación de madurez
del gobierno y la gestión de datos, como también desean realizarnos cualquier otra consulta, pueden escribirnos al siguiente correo que está aquí en pantalla: mesadeayuda@gobernodigital.gov.p, con el asunto CND acompañado de un guión, acompañado del nombre del requerimiento. Por ejemplo, si desean una asesoría o un acompañamiento o desean conocer más acerca del modelo de evaluación de madurez, el correo que nos van a escribir podría titularse CND-evaluación de madurez del gobierno y gestión de datos. Como también, si quisieran alguna asesoría acerca de analítica avanzada, podrían poner CND-proyecto de analítica avanzada. Espero que esta sesión y todos los temas tratados en ella hayan sido o sean de gran utilidad para ustedes en la realización de sus labores. Ahora, con la finalidad de reforzar los conocimientos aprendidos, vamos a realizar un cuestionario. Para ello, vamos a ingresar primero al enlace que se encuentra en pantalla. Este cuestionario se va a realizar mediante Kahoot. No sé si es que ustedes han utilizado Kahoot previamente o es la primera vez. Igual les iré explicando cómo funciona, ¿no? Para poder irlo desarrollando y reforzar. En este caso pueden ingresar por la página web, que es www.kahoot.it, o también, si es que ustedes tuvieran la aplicación de celular, el app de Kahoot, también podrían hacerlo. Ahora voy a compartir el Kahoot. Les comento que este cuestionario consta de 10 preguntas. Lo que tienen que hacer es ingresan a la página www.kahoot.it. Luego van a ingresar este pin de juego, estos números que son 149516, y después pueden anotar su nombre. Vamos a esperar un momento que se vayan registrando. Entre lo que van ingresando, les voy a explicar cómo es que funciona el Kahoot, por si acaso, si es que fuera la primera vez que lo utilizan. Básicamente, este cuestionario consta de 10 preguntas. Por ejemplo, pueden ser verdadero o falso, pueden ser también
de múltiple opción. Puede haber alguna pregunta en la que seleccionen de 4 respuestas cuál es la correcta, como también puede haber otras preguntas en las que pueden elegir cuál es la opción de, más de una opción puede ser la correcta. Entonces les voy a comentar, es muy importante que tengan, que al mismo tiempo que estén respondiendo su Kahoot, al mismo tiempo que cada pregunta esté proyectada en pantalla, es muy importante, valga la redundancia, que vean la pantalla. En la pantalla va a aparecer la pregunta con las opciones. Y las opciones van a estar en distintos colores. Entonces, ustedes en su celular o en la computadora o desde el medio en el cual estén haciendo el cuestionario, solamente van a poder ver los colores de cada respuesta. Y seleccionan, según lo que ven en la pantalla que estoy proyectando, el color que corresponde a la respuesta que crean correcta. Entonces, ahora vamos a empezar con el cuestionario. Les comento que Kahoot califica tanto que la respuesta sea correcta, como también la velocidad con la que responden. Estamos viendo que están ingresando más personas al Kahoot. Y en ese sentido, si ya vamos a ir iniciando con el cuestionario, vamos a empezar ya con, estén atentos a la pantalla, vamos a empezar. Acá va a salir la primera pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El gobierno de datos es un proceso que se realiza una sola vez? Muy bien, efectivamente, el gobierno de datos eh, no se realiza una sola vez, tampoco es un proceso que se realiza de forma cíclica, sino que te proporciona una visión a largo plazo para gestionar los datos. Muy bien, Raúl, Gladys, Edgar, Palmira, Josué. Seguimos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para completar la oración. Las entidades de la administración pública administran sus como un activo estratégico. Aquí escogen la mejor opción para completar esta oración. Muy bien, efectivamente, las entidades de la administración pública administran sus datos como un activo estratégico. Muy bien, Gladys, Edgar, Raúl, María, Ruth. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Cuáles son las plataformas para la apertura de datos? Bueno, efectivamente, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos permite la apertura de datos, pero también otras plataformas como GeoPerú, que es para datos espaciales, y el portal de transparencia estándar.
Muy bien, Josué, Ruth, Palmira, Carola, Fernanda. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el ente rector en materia de gobierno de datos? Muy bien. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM es el ente rector en gobierno de datos a nivel nacional. Felicidades, Ruth, Gladys, Palmira, María y Josué. Siguiente pregunta. Establece políticas, procedimientos y estándares en temas de datos. Esta definición, ¿a qué concepto corresponde? Efectivamente, esta es la definición de gobierno de datos. Vamos bien, muy bien. Ruth, Gladys, María, Josué, Palmira. También el escalador más alto en las preguntas, Raúl. Siguiente pregunta. Ejecución de políticas, procedimientos y estándares en temas de datos. Esta es la definición de ¿cuál concepto? Muy bien, la gestión de datos. Felicidades, Ruth, Gladys, María, Josué, Palmira. Siguiente pregunta. ¿Cuál no es una característica de los datos abiertos? Tienen que aquí marcar la que no es característica. Muy bien. Los datos abiertos son estandarizados, son comparables, se pueden acceder desde Internet y son reutilizables. Los puedo utilizar varias veces para diversos objetivos. Por lo tanto, la respuesta es no reutilizables. Muy bien, Josué, Gladys, Ruth, Palmira y Jessica. Siguiente pregunta. Esta es de selección múltiple. Pueden escoger más de una opción. Marcan todas las opciones que crean conveniente y luego hacen clic en enviar. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de los datos? ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de los datos? Efectivamente, el almacenamiento y el archivo son algunas de las etapas del ciclo de vida de los datos. Muy bien, Gladys, Josué, Jessica, Ruth, Palmira. También felicidades, Carla. Siguiente pregunta. Esto es para completar la oración. Los datos son de alta en la medida que satisfacen las necesidades de los de datos. Muy bien.
Los datos son de alta calidad en la medida en que satisfacen las necesidades de los consumidores o usuarios finales de los datos. Muy bien, Gladys, Josué, Palmira, Jessica y Raúl. Ahora, la última pregunta. Su finalidad es proteger los activos de información. Muy bien, con esto terminamos el cuestionario. Felicitaciones a Palmira, a Josué y Gladys. Y bueno, también y a Raúl y a Jessica. También les agradezco mucho su participación. También felicidades a todos por su gran colaboración y proactividad dentro de esta sesión. Eh, les quiero agradecer por su tiempo. Espero que esta sesión les haya sido de gran utilidad. Como les he ido comentando antes, también lo van a tener en las diapositivas. Todos los medios de comunicación por los cuales nos pueden, nos pueden contactar para cualquier consulta o asistencia. Gracias. Gracias, Dania. Bien, indicarles que para el día de la evaluación deberán utilizar una laptop o una PC. Bueno, en los comentarios vi que justo tenían cierta dificultad para poder llenar el cuestionario. Bueno, se recomienda para ese día tener una PC a mano o una laptop, ¿sí? Y bueno, ya se le pasó también la presentación del módulo anterior, así que los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. La subárea de capacitación de la Corte Suprema de Justicia le da las gracias a los ingenieros Juan Carlos Tipismana y Dani Escudero. Definitivamente hoy la sesión ha estado mucho mejor, tanto en nivel de audio, ¿no? Muchas gracias por arreglar los problemas que teníamos. E invitamos y recordamos a los participantes que la última sesión la tenemos el día miércoles y el viernes es la evaluación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias, Gladys. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.